Encontrados, señor presidente y compañeros asambleístas. Permítame saludarlos, no solamente a los amigos del Oro, Aguaquillas, que están aquí en esta mañana y tarde, saludar a todos los ciudadanos que de las diferentes provincias fronterizas del país se han dado cita a esta asamblea. Decía que tenía sentimientos encontrados. ¿En función de qué? Primero, por estar complacido de que una ley importante se ponga a consideración de la asamblea para que con absoluta seguridad sea aprobada, no por 92, como lo exige la disposición legal, sino por todos quienes estamos aquí en este momento. Lo otro, lamentando en el sentimiento encontrado, ¿por qué pudo y debió haberse vetado esta ley en 1972? ¿Será que ahora nos nace el deseo de darle importancia a las fronteras del país, del norte, del sur, del oriente? ¿Será que ahora nos nace ese sentimiento que es histórico? El llamado criterio de generar las fronteras vivas en el Ecuador, que lo dice la Constitución, que lo han dicho y lo que han expresado legisladores y mandatarios. Ni lo uno ni lo otro, la realidad que vivimos ahora. ¿Qué hubiera pasado si esta ley, que fue aprobada por una asamblea mayoritaria de quien gobernaba el país, me refiero al gobierno del entonces presidente Correa, hubiera sido aprobada? De pronto aquello que está viviendo el pueblo esmeraldeño y el país no lo estuviéramos lamentando ahora. No, casi con seguridad no, por una sencilla razón. Se hubiera dado agua potable a San Lorenzo, se hubiera dado alcantarillado a San Lorenzo, se hubiera dado agua potable a Loy Alfaro, se hubiera dado obras de infraestructura a la frontera de Ecuador con Colombia, a la misma ciudad de Esmeraldas. De pronto, las circunstancias hubieran sido diferentes. Hubiera habido inversión privada, se hubiera generado empleo, se hubiera generado trabajo, se hubiera generado consigo bienestar, de tal manera que esto merece una actitud, al menos en lo personal mío, de rechazo y de condena. Hay que esperar 7, 8 años para que pase una circunstancia de emergencia, para acordarnos de las fronteras, sea del oriente, sea de Carchi, Sucumbío, sea Loja, sea el Oro. No, señor presidente y compañeros asambleístas. Pero esa es la desgracia en que vivimos. 10 años, ningún gobierno, absolutamente ninguno, tuvo dos cosas vitales, importantes y fundamentales. Primero, el dinero. Según analistas económicos, ingresaron no menos de 300.000 millones de dólares a las arcas fiscales. Amén de los créditos, amén de los préstamos para determinadas circunstancias, como el caso de la emergencia de Manaví Esmeralda. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera guardado el presidente Correa esos fonditos que llegaron en ese entonces como a 4.000 millones de dólares? No hubiera sido necesidad de subirle el IVA a los ecuatorianos o crear leyes que generaron desocupación y crisis económica para invertir y sobre todo el tiempo, inmediatamente para Manaví Esmeralda, como así
lo requería la solución a los graves problemas que vieron esos hermanos provincias del país. No es que estamos rehuyendo la solidaridad, lamentamos que esos fonditos que debieron haberse aprovechado y que para eso se guardaban, como lo guardan todos los países del mundo. Bolivia, no menos de 15.000 millones de dólares, señor presidente, mantienen como reserva para las emergencias que pueda vivir ese país. Nosotros con 4.000, también dijo el presidente en ese entonces, ¿para qué los vamos a guardar? Gástenlos en gasto corriente o en lo que le dé la gana. Pasó la emergencia y tuvo que ponerse impuestos a los ecuatorianos. No rehuyo aquello, lo critico por la falta de oportunidad y de sentido común. Señor presidente, yo saludo a doña Silvia Salgado, saludo a los asambleístas que en su momento generaron en aquel entonces esta ley, saludo a los compañeros asambleístas en la que nosotros firmamos y respaldamos y somos parte del sector fronterizo del Ecuador para plantear que esta ley sea tratada el día de hoy. Señor presidente y señores asambleístas, el centralismo, decía Eliseo Azuero, un viejo compañero legislador, queremos etapas de gobierno, programas de gobierno para enancarnos en las necesidades del sector fronterizo como manera de hacer política, o queremos realmente que cualquiera que sea gobierno, ojalá este gobierno del presidente Moreno, establezca un plan de políticas de Estado profundas para fortalecer en realidad las fronteras. Salud. Vaya, señor presidente, usted no. Usted vivió en El Oro muchos años, usted conoce. Pero algunos compañeros legisladores, algunas personas que me escuchan, vayan a Huaquillas. Aquí lo vi al señor presidente del municipio que viajó conmigo y me decía, señor asambleísta, qué pena que tengamos que ojalá con esta ley que fue vetada injustamente por el presidente Correa, teniendo Congreso propio, sugerencia, decisión de ellos mismos, la hayan vetado, hayamos perdido tantos años. Y Huaquilla no tiene agua potable, señor presidente, y usted lo conoce. No tiene alcantarillado, las lajas. ¿Qué decir de otras provincias fronterizas, incluyendo muchos cantones de la provincia de Loja? ¿Qué es lo que entonces requiere este país? De esas fronteras vivas, generar esas políticas de Estado permanentes, definidas, estables. Eso es lo que necesitamos. Habla de mi provincia del Oro. Qué ironía, señor presidente. Ironía de Ripley. Mientras otros se callaron en los 10 años del correísmo, nosotros rechazamos el abandono del oro. Y se llegó al cinismo. De asambleístas del Oro, de votar para quitarle rentas al Consejo Provincial del Oro y a los municipios del Oro. Ahí están grabadas y son documentos históricos. De eso no se va a olvidar, todo en su momento. Y otros firmaron también para quitarles espacios importantes de desarrollo económico al Oro, todo en su momento. A mí me tocó el 79, señor presidente, gracias, plantear la creación del Cantón Huaquillas como cantón, con ese deseo para buscarle una independencia administrativa, económica a Huaquillas. ¿Qué es lo que recibe ese cantón y los cantones fronterizos del país? Miseria frente a lo que tanto produce.
Ahí en Guaquillas, en Santa Rosa, y usted lo sabe, señor presidente Berman, nació la actividad de camarón en el mundo. En el mundo, camarón en cautiverio, porque camarón en el mar había desde cuando existía Atahualpa o Matusalén. Comparte el camarón con el banano. Posterior al petróleo bien fungible, mañana no hay petróleo. Lo que no se va a acabar es la actividad camaronera y bananera, la actividad agrícola, que tenemos que fortalecerla. Y espero, señor presidente, y gracias a usted públicamente, que dentro del CAL se aprobó para que la ley del banano en los próximos días sea una realidad para el país, pero especialmente para mi provincia del Oro, para los ríos Iguaya, porque son bases fundamentales en la economía de esa provincia y del país. Nosotros, ¿cómo no vamos a apoyar y aprobar si los progresos y desarrollos no tienen tinte político ni ideológico? Lo hacemos porque creemos que la unidad de todos significa el fortalecimiento, el desarrollo de este país. Pero, señor presidente, al terminar, cuando hablamos de salud, de educación, de obras de saneamiento ambiental, del cuidado del medio ambiente, de vialidad, presidente, ¿usted cree que es justo que una carretera importante como la Guayaquil-Machala, el señor Correa le importó un bledo? ¿Sabe cuándo se dio cuenta de la carretera Guayaquil-Machala? Cuando un día, en esta propaganda del no, que él la respaldaba, se fue al Oro y habría dicho en una entrevista, cuando le preguntaron, señor presidente, 10 años usted no hizo absolutamente por esta vía internacional fronteriza porque llega a Guaquilla. No es culpa mía. Entonces le pregunto, ¿culpa de quién? Por eso no lo dejamos entrar a Machala. No falqueje el Oro y Machala por el desprecio que Correa le hizo a Machala y al Oro. Y hoy, en esta ley, queremos reivindicar el sentimiento de todos los pueblos fronterizos a que hagamos de esto, y les lo digo, Eliseo, lo ratifico, no propuestas de gobierno, no planes de gobierno circunstanciales, sino verdaderas políticas de Estado por el engrandecimiento de nosotros. Un compañero decía, hoy vamos a votar por esta ley, como hemos votado todos, por muchas leyes fundamentales. Esperamos que esta tarde la Asamblea lo apruebe por unanimidad, aun aquellos que perteneciendo a ese ocaso fatídico del correísmo, rectifiquen y tengan la grandeza de apoyar en una ley que aspiro que no quede como letra muerta, señor presidente, porque esto hay que complementarla, intensificarla y adecuarla a la realidad socioeconómica de las fronteras de la patria. Muchas gracias, muy amable. A usted tiene la palabra el asambleísta Mae Montaño.